Éxodo capítulo 19. Dice la Biblia: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vuelvo al tema que he venido enseñando. Vea que hay una condición. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, que hay una condición. Y dice, la consecuencia de hacer eso y eso, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde estas palabras que acabamos de leer en Éxodo capítulo 19 podemos entender que Dios siempre ha tenido un plan para que Israel, para que su pueblo sea un buen ejemplo entre todas las naciones, como una nación, es más, como una nación de reyes y de sacerdotes. Yo quiero que usted entienda esto por una razón muy importante, y esta es que nosotros como iglesia hoy clamamos, hoy anhelamos, hoy añoramos, por lo menos los que somos más viejos, algunas de las prácticas de la iglesia de hace unos años, algunos de las conductas que como cristianos adoptábamos porque se asume rápidamente. Todo era diferente cuando las personas se convertían al Señor. Desde su forma de vestir, su forma de hablar y su forma de vivir integralmente. Las cosas tenían que ser diferentes y había un antes de que yo me convirtiera al Señor Jesucristo y un después. Y el dolor en el corazón, el dolor en el alma de los que, la añoranza de los que vivimos esas épocas es de que hoy lamentablemente muchos de los que se hacen llamar cristianos están viviendo una vida irresoluta, una vida de pecado, una vida como si nunca el Señor Jesucristo hubiera venido, pues como si nunca haya habido una transformación, y estoy pensando que realmente es porque no ha habido una transformación. Pero desde los púlpitos hoy no se habla de estas cosas. Desde los púlpitos hoy no se habla de las condiciones que el Señor pone. Él dice en su palabra: si usted da oído a mi voz y guarda mi pacto, yo lo voy a hacer un especial tesoro, y voy a hacer de usted una nación de reyes y de sacerdotes. Desde el principio Dios establece en su palabra que su pueblo es diferente al resto de los demás pueblos, que su gente es una gente llamada a santidad, una gente llamada a ser diferente, una gente llamada a marcar el cambio, una gente llamada a vivir una vida diferente completamente a la corriente del mundo. Desde el principio Dios establece esto en su palabra. Y alguien me puede decir: pero es que eso es para el Antiguo Testamento, eso es para la gente de Israel. Bueno, yo le quiero contar algo que dice el Señor a través del apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Por muchos años yo tuve este versículo, creo que en una manta grande aquí, no sé qué se me hizo esa manta, pero debiéramos volverla a poner por ahí. Desde el principio, porque el plan no ha cambiado, Dios establece en su palabra que va a ser una nación de reyes y de sacerdotes. Y encontramos al Espíritu Santo hablándonos en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, diciendo: mas vosotros, ¿a quién se está refiriendo? Diga por favor: a mí, a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. La gente de Dios siempre ha tenido la responsabilidad de ser un buen ejemplo para el mundo entero. La gente de Dios ha sido siempre llamada a ser luz en medio de las tinieblas. La gente de Dios está llamada a ser el condimento, la sal que da condimento a la tierra. La gente de Dios está siendo llamada a ser representantes de un Dios bueno, de un Dios santo, de un Dios que es todopoderoso aquí en la tierra. La gente de Dios está llamada entre sus acciones a hacer una diferencia y como una nación santa de reyes y de sacerdotes. Les decía hoy hace 8 días, hermanos, que no hay tal como un clero en el Evangelio, en el Nuevo Testamento ya no hay tal como un clero y una clase corriente. Dice la palabra de Dios que todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Le pregunto a usted, porque ¿cómo podemos entonces ser o practicar para ser reyes y sacerdotes ahora en este mundo, en nuestras propias vidas? Hermanos, gente, tenemos el destino, tenemos el título dado por Dios. Vea usted que la gente se preocupa tanto por los títulos humanos y por los títulos nobles de esta tierra, y para usted y para mí, que somos los hijos del Señor, ya contamos con el título de nobleza. Mire, que no se va a acabar con esta tierra, que no se va a acabar con esta vida, sino que es un título de nobleza que va a permanecer con nosotros hasta la eternidad. Dios nos da a nosotros un título de nobleza, nos ha hecho reyes y sacerdotes de Él. Usted, y aquí es donde comienzo yo a pensar, quiere decir, hay un ya y hay un ahora. Ya Él lo hizo. Dice la palabra del Señor que somos linaje escogido, somos nación santa, somos real sacerdocio. Y ponme atención, no está diciendo que un día yo voy a ser nación santa. No, está diciendo que ya lo soy. No está diciendo que un día yo voy a ser un linaje escogido. Está diciendo que ya lo soy. No está diciendo que un día yo voy a ser rey y sacerdote. Está diciendo que ya lo soy. Efesios 4:1 dice que nosotros entonces tenemos que caminar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Quiere decir que cuando usted camina, recuerde cómo empezamos. Empezamos teniendo una audiencia con el rey cuando nosotros queramos, en el momento que lo digamos, amén, amén, amén. Ok, después nos metimos a estudiar un poquito mejor y encontramos que no solamente estábamos invitados a una audiencia con el rey cuando nosotros quisiéramos, sino que nosotros somos hijos del rey. Y hasta podemos jugar en las habitaciones del rey, porque el rey es papá, amén. Que nosotros que nuestro rey, nuestro papá es un juez justo. Por lo tanto, como Él es un juez justo, Él nos va a dar a nosotros lo que a cada uno de nosotros merece. Vamos ahí, amén. Y hoy entramos un poquito más en la palabra y encontramos que no solamente somos invitados a entrar a la audiencia del rey cuando queramos, lo que queramos, y utilizar el tiempo y los temas que queramos explicarle al rey o contarle al rey, sino que somos los hijos. Y no solamente eso, sino que como hijos tenemos acceso directo a Él y a las bondades de Él. Y como hijos nosotros estamos en la responsabilidad de dar un buen testimonio como hijos. Entrando un poquito en la palabra, hoy estamos estudiando, somos el rey de reyes y señor de los señores. Nos hizo a nosotros una nación de reyes y de sacerdotes. ¿Qué hace un rey? ¿Qué hace un sacerdote? Porque si Dios dice que yo soy un rey y yo soy un sacerdote, y le citaba Efesios 4:1, nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados. Sería tan interesante que empecemos a practicar como reyes y reinas y como sacerdotes y sacerdotisas de Dios.
lo mejor que podemos hacer es empezar a practicar y hacer de la vocación que fuimos llamados un hecho. ¿Conoce usted? Conocemos personas que murieron pobres, conocemos de personas que murieron en la más terrible pobreza, a lo mejor con un montón de terreno, porque nunca quiso vender o nunca quiso explotarlo. Gente que ha muerto en la miseria, viviendo toda su vida debajo de un pozo de petróleo, de una mina de dinero. Y usted dirá, qué terrible vivir toda la vida en la pobreza siendo inmensamente rico. Eso sería terrible. Qué terrible que a alguien le pase eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero créanme que muchos cristianos, hijos de Dios, muchas personas que se hacen llamar hijas de Dios, reyes y sacerdotes, siendo reyes y sacerdotes de Dios, vivieron toda una vida como pordioseros, como indigentes, como personas que no tienen nada, y en realidad los hijos de Dios lo tenemos todo. ¿Cuántos están aquí? El primero que tiene que convencerse es usted. Yo no lo estoy inventando, la palabra de Dios me lo dice. Usted tiene que creerle a Dios. Le creemos más al diablo cuando dice que no valemos nada. Le creemos más al diablo cuando nos dice que somos una desgracia, un despojo, y no le estamos creyendo a Dios cuando Él nos dice que somos reyes y sacerdotes de Dios. Bueno, practiquemos entonces para ser reyes. Vea qué interesante lo que dice Deuteronomio capítulo 17, vaya buscándolo por favor. Porque son las instrucciones de un rey. Esto en el Antiguo Testamento. Para ser rey, aquí están las instrucciones en el Antiguo Testamento. Un rey tenía que hacer esto. Si Dios dice que yo soy rey y soy sacerdote, yo tengo que empezar a buscar qué dice la palabra en relación con el oficio del rey. ¿Cuántos están aquí? ¿Ya tienen Deuteronomio 17? Póngame atención, vamos a leer un poco de versos en la Biblia. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. Ok. ¿Quién me escogió a mí como rey y sacerdote? ¿Fue el concilio de la iglesia? ¿Fue la junta de caminos de la comunidad? ¿Fue el voto popular en elecciones en este país? No. A mí me escogió Dios, y usted puede empezar a decirlo de esa manera. A mí me escogió Dios como rey y como sacerdote. Entonces Dios dice, cuando haya un rey, cuando escojan un rey, cuando yo escoja un rey, ok, oiga lo que dice el verso 16. Que lo escuchen los que buscan puestos de autoridad y no lo hacen para ayudar al pueblo. Dice el 16, pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni tomará para sí plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, oiga lo que tiene que hacer el rey, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Wow. El rey, para poder reinar, tenía que escribir una copia de la ley. ¿De quién? De la ley de él, de la ley del concilio,
de la ley de la sociedad, de la ley del equipo, que a veces le ponemos más atención a esas cosas que a la ley de Dios. No, tenía que hacer una copia de la ley de Dios. ¿Para qué? Siga leyendo conmigo. Del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Ok. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Propósito: para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Será por eso que la gente no tiene temor de Dios hoy? Para guardar algunas, no, todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Se acuerdan que hace unos días dijimos que usted no inventa cuáles son las buenas obras? Ya el Señor las estableció. Bueno, aquí están. ¿Dónde? En su ley, en su palabra. No es lo que usted inventa, es lo que ya Dios estableció. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. ¡Ja! ¡Qué bendición! Podemos entonces entender la importancia que Dios le concede a su ley, a su palabra, y la importancia de que el rey la acate, la ejecute. Cuando pensamos en reinos de la tierra, estamos diciendo: yo voy a mandar, yo voy a gobernar, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y eso generalmente es lo que hacen los reyes de la tierra y los gobernantes de la tierra. Pero las personas que hemos sido llamadas por Dios a ser reyes, lo que tenemos que hacer es aprendernos su ley, aprendernos su palabra, entender sus mandamientos y acatarlos nosotros para ponerlos por obra y poderlos enseñar a las personas. ¿Qué importancia le da Dios y qué diferencia tienen los reyes del reino de los cielos y los reyes que no son de Dios, los reyes de la tierra? Es necesario para el rey escribir y seguir la ley en su reino. Es obedecer a Dios y que no se eleve el corazón de entre los hermanos, porque todos nosotros somos hermanos en la nación de Dios. Porque no podemos hacer menosprecio de los que tienen más o de los que tienen menos, de los que saben más o de los que saben menos, de los que son más gordos o los que son más flacos, de los que son más lindos y de los que son más feos, de los que son más vivos y de los que no lo son, para no decir tontos. Porque aún dice la palabra que en este camino, por torpe que sea, si usted camina en este camino, no se va a apartar, porque es la obra de Dios sobre nuestras vidas. No es lo que yo digo, es lo que el Señor ya estableció. Y aunque somos reyes y aunque somos sacerdotes, aún tenemos que obedecer a Dios. Aún tenemos que obedecer a su palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Si no la leemos, si no la compartimos. ¿Y cómo hacemos si no la escribimos? El rey tenía que escribir el Pentateuco completo. El rey tenía que tener una copia hecha de su mano, y esa copia hecha de su puño y letra tenía que mantenerla todos los días. ¿Sabe por qué? Porque allí se encuentra la ley de Dios. Decíamos hoy hace 8 días, somos la iglesia, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se mueve por la cabeza. ¿Quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. Es lo mismo. Yo no hago lo que yo quiero. Hoy tenemos iglesias de iglesias, y creo que lo compartía hoy hace 8 días. Tenemos de la A a la Z para complacer los deseos de las personas. Porque si no me gustó algo que me dijeron aquí, me voy para allá. Entonces allá está la iglesia donde aceptan a los que practican estas cosas, a los que practican la otra. Quiero una iglesia que me dejen hacer lo que a mí me da la gana, pues allá usted tendrá su iglesia.
Pero no es lo que a mí me da la gana, no es lo que a usted le da la gana. Nosotros somos reyes aquí no para cumplir nuestra voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre que nos hizo reyes y sacerdotes de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues conociendo la palabra, entendiendo la palabra. Nosotros no tenemos el poder simplemente de seguir los deseos de nuestros corazones, porque nuestros deseos no son la ley de nuestro reino. Nuestros deseos no son la última palabra, ni siquiera la primera palabra en nuestro reino. Aún tenemos que obedecer nosotros como reyes a Cristo, nuestro Rey y Señor. Cristo, el Rey de todos los reyes. Amén. El Señor de todos los señores. Pero ¿quién es el que manda? El que manda es Cristo. Hermanos, no hay un derecho divino de reyes. El rey es un sirviente de la gente. El rey es un servidor. Si tuviéramos políticos que entendieran esto con este espíritu, con este corazón, tendríamos unas sociedades más justas. El rey es el que le sirve a los demás, está más bien por debajo de los demás, debajo de la ley, porque la ley está por encima de cualquier rey, de cualquier hombre, de cualquier ser humano. Y ya podríamos empezar a practicar entonces a ser reyes y sacerdotes, por una razón, porque bueno, yo no sé si me va a alcanzar hoy, porque nosotros estamos destinados a juzgar. Óigame, se lo voy a contar como un adelanto, posiblemente de hoy en 8 lo vamos a ver. Usted, tóquese el pecho, por favor, tóquese ahí, tóquese el pechito ahí. Diga, Dios me va a usar para juzgar a los ángeles, y Dios me va a usar para juzgar a la tierra. Dios me va a usar para juzgar a los ángeles. Mejor que se la vaya creyendo, por favor, y vamos a practicar. No es como a usted le parezca, le vuelvo a repetir. No es que pobrecito, ay, ¿cómo vamos a mandar a este demonio para el infierno? Usted le va a dar lástima, ¿verdad? Qué pecadito. A lo mejor se compone. ¿Sabe una cosa? Es que tenemos que entender que Dios es un Dios justo y Dios va a dar a cada quien según corresponde. Nosotros sí somos alcahuetas, nosotros sí somos permisivos, nosotros sí hacemos una vueltita. Y si es familia, le hacemos una vueltota. Y si es amigo, le hacemos otra vueltota. Mire, en el Señor no hay cohecho, no hay manipulación. Él es justo y es su ley la que lo dice. ¿Cuántos están aquí? Bueno, vamos a leer la Biblia. Aquí hay una responsabilidad tremenda de los sacerdotes. Segundo de Crónicas, capítulo 19, en el verso 8 dice: puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, verso 9: procederéis asimismo con temor de Jehová. ¿Qué es lo que hace la ley del Señor? La ley del Señor hace en mí, oiga, con verdad y con corazón íntegro. El 10: en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis de que no pequen contra Jehová, para que no venga la ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. He aquí, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará. ¿Qué dice? Ok, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. ¿Cuántos están aquí todavía? La responsabilidad de los sacerdotes es juzgar, oye, juzgar de acuerdo a la ley de Dios.
aplicando los estatutos y los mandamientos y las leyes de Dios en situaciones particulares. Por eso yo decía hoy hace 8, si usted cree que la función suya dentro de la iglesia es venir y calentar una banca, una silla cada domingo, mire mi hermano, está totalmente equivocado. Si la función suya como parte del cuerpo de Cristo es venir cada 8 días a la iglesia y salir para la casa y después vivir una vida, le estoy diciendo que está completamente equivocado, no ha entendido. Y no puede decir que en la iglesia que usted asiste no se lo dijeron. El día de mañana cuando le digan dónde están las obras que ya yo había preparado para que usted caminara, que no caminó. Amén. Ahora, tenemos un trabajo como sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos que empezar a practicar, porque nosotros somos llamados también a juzgar. Yo sé que usted ha oído muchas veces que nadie puede juzgar, solo Dios. Pero las responsabilidades de los sacerdotes es de juzgar. Era necesario saber entonces la ley muy bien. Es necesario conocer los estatutos muy bien. Porque no es lo que a mí me parece, ni lo que a mí ni la compasión que yo pueda tener. Porque si yo fuera un juez en esta tierra que me mueva por compasión, simple y sencillamente no sirvo como juez. El juez bueno envía al culpable a la cárcel, ¿o no? Y el juez bueno envía al inocente de regreso para su casa, absuelve al inocente y condena al culpable. Eso es lo que hace un juez bueno. O usted quisiera que aquel asesino, porque al juez un día de mañana se le conmovió el corazón y dice, no, pobrecito, lo voy a dejar afuera de su casa, y usted es vecino de ese hombre o de esa persona. Usted dice que qué ingratitud de juez. Yo no duermo en toda la noche pensando que él está ahí y es un asesino. ¿Dónde debiera estar ese que cometió el asesinato? ¿Cuál es, según las leyes, el destino de esa persona? Tiene que pagar a la sociedad. Y si eso es lo que usted cree en la sociedad, ¿por qué no lo creemos en el caso de Dios? Dios es un juez justo y nos ha llamado a nosotros a juzgar. No con lo que a nosotros nos parece, no como a mí se me muevan las emociones, no, de acuerdo a lo que ya Él estableció en su palabra. Por eso entonces tengo que conocer su palabra, tengo que conocer su ley. Le voy a hacer una pregunta nada más, no me la conteste a mí, contéstesela a usted. ¿Cuánto de la palabra de Dios usted lee en su casa? Algunos tienen libros, otros tenemos ya medios electrónicos, pero no importa si es electrónico, audible, existe, la Biblia está audible ahí. Creo que en la página de Valle de Veraca en Facebook está una opción para que la gente la escuche. Bueno, hay 1000 formas, algunos la tienen hasta en el teléfono celular, algunos la tienen ahí en el teléfono celular, no importa dónde la lee. La pregunta es, ¿cuánto de esto usted la lee por semana? Porque esta es la ley de Dios. Yo voy a ser llamado a juzgar, pero yo no voy a juzgar de acuerdo a mis criterios que son sumamente sesgados. Yo tengo un sesgo tremendo. Yo tiendo a favorecer a mi familia, tiendo a favorecer a los que me caen bien, tiendo a favorecer esas cosas pasan. No de acuerdo a lo que a mí me parece, sino lo que Dios dice en su palabra. La pregunta es, ¿cuántos están estudiando su palabra? Yo sé que algunos no tienen tiempo, tal vez porque están siguiendo la línea Premier, las ligas de fútbol de todo el mundo, ¿verdad? Hasta la de la Antártida. Liga, no hay, pero bueno, hasta esa la sigue. La liga de fútbol de la Antártida. Algunos no tienen tiempo porque siguen todas las novelas. Y entonces ven todas las novelas. Algunos tienen tiempo porque están en Facebook todo el día, en la madrugada. Pero yo me imagino que sí tuvo tiempo para leer la Biblia, sí tuvo tiempo para estudiarla, sí tuvo tiempo para orar, sí tuvo tiempo para tener un rato de intimidad con Dios. Decíamos hoy hace 8 días que los afanes de esta vida ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Hermanos, es necesario conocer la Biblia para poder juzgar bien. Es necesario ser valiente y confiar en que Dios dará bendiciones a los buenos. Amén. Y que cuando somos culpables, hermanos, tenemos que aplicar la ley tal y como la ley lo dice. Solo cuando cumplimos nuestras responsabilidades con Dios, vamos a poder recibir las bendiciones.
Esto es lo que les he venido diciendo. Es que allá en la calle usted oye que usted nada más manda una ofrenda y le van a venir bendiciones. No, le están sacando la plata, lo están cogiendo de tontito. Le vieron la cara, perdóneme que se lo diga así. Le dijeron que con solo una ofrenda sus hijos se iban a salvar. Le venía la bendición del Santo Cristo de Esquipulas o de San Judas Tadeo. Hay cristianos que publican la novena San Judas Tadeo. Hay cristianos que ponen plata en el muro para que les venga plata. No sean tontitos. La bendición del Hijo de Dios viene a través de la obediencia a su ley, la obediencia a su palabra. Yo no estoy hablando de salvación, insisto en esto. Ahora, nosotros somos los que somos jueces. Digo yo, creo con todo mi corazón, todo lo que tengo, soy inmerecedor de ello. Soy inmerecedor de ello. Pero cuando yo recibo algo que no es bueno, yo soy consciente de que por alguna razón he dejado, he abandonado, he olvidado, he descuidado lo que Dios me mandó a hacer. ¿Cuántos pueden decir un amén? Porque Él es un juez justo. Y yo no estoy diciendo que todos los que se enferman o todos los que le vienen, ya eso lo explicamos claramente. Pues las pruebas no son para cualquiera. A veces son consecuencias de nuestros mismos actos, pero aún Dios los permite. Algunas cosas, bueno, que podamos entenderlo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando viene algo mal? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo que soy tan bueno? Andaba, fui al culto el domingo, pero mire, ofrendé el domingo, pero vean, yo no soy tan malo como aquel, y comenzamos a justificarnos delante del Señor. ¿Quién se puede justificar? Si yo me justificara, dice Job, me condenaría con mi boca. No hay uno solo, ciertamente, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay un hombre justo sobre la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. No lo hay. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo no estoy hablando de salvación, porque por salvación no podríamos salvarnos siendo buenos o malos, pero estamos hablando de las bendiciones del Señor. Cumplir nuestras responsabilidades son necesarias para poder juzgar aquí en la tierra. Llegará el momento, quiero hablar de esto la próxima semana, que vamos a tener que juzgar a los ángeles y vamos a tener que juzgar aquí en la tierra. Empecemos a practicar, empecemos a conocer, empecemos a desempeñar el trabajo por el cual Dios nos ha llamado a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, un linaje escogido, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como decía hoy hace 8 días, y con esto estoy terminando, nosotros somos los llamados a repartir el agua de vida que salta para bendición. Nosotros somos los llamados a que este mundo conozca que hay un Cristo que sana, salva y liberta. Somos los llamados a decirle al mundo que Jesucristo está vivo y que tiene la capacidad y que tiene la bondad de hacernos hijos de Dios a través del sacrificio que Él hizo. Nosotros somos los reyes y sacerdotes que Dios dice en su palabra, que estamos llamados a ministrar, que estamos llamados a acercarlos a ellos hacia Dios y reconciliarlos a ellos con Jesucristo, y retomar lo que un día en el huerto del Edén el hombre perdió. Estamos llamados a ser testigos de Jesucristo y no solamente oidores olvidadizos de su palabra. Estamos llamados a cumplir una misión aquí en la tierra, y como iglesia, como hijos de papá, el Dios justo, el Rey grande, nos ha hecho reyes y sacerdotes para que nosotros juntamente con Él hagamos una labor gloriosa, principalmente, y lo digo con temor y temblor, en estos tiempos que son los últimos tiempos que vamos a vivir. Si el Señor destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado del homosexualismo y la sodomía que había en Sodoma y Gomorra, mis hermanos, y no destruyó Sodoma y Gomorra hasta que sacó al justo que había en él y su casa, y aún así la doña se queda en el camino, Él va a sacar a su pueblo para ejecutar un juicio sobre este mundo que, como decía Davidcito el otro día,
no sé en qué nos hemos convertido. Hay tanta maldad, hay tanto pecado, hay tantas cosas terribles que hoy se están viviendo, y nosotros de brazos cruzados, cuando somos los llamados a invitar a la gente al arrepentimiento, ya sea para que se salven a través del mensaje de salvación en Cristo Jesús, o ya sea para que no tengan excusa delante de Dios el día del juicio. Sacerdotes y reyes, reyes y sacerdotes, qué privilegio nos ha dado el Señor, y qué manera de vida nos manda Dios a hacer. Conocer su palabra para juzgar la tierra, y empezar desde ahora con lo sencillo para ir practicando, porque vamos a ser llamados a juzgar las naciones y juzgar a los mismos ángeles. Póngase de pie y vamos a orar.